Ok, jóvenes, entonces vamos le estoy compartiendo a ustedes ahora en pantalla una especie de pauta. Recuerden que recuerden que la guía que le había compartido, el primer paso era escribir en estas filas los nombres que ustedes están viendo. Eso tienen que haberlo escrito tal cual. El segundo paso era seleccionar hasta la celda 43 más o menos, pero el objetivo era que ustedes dieran el formato de los bordes. El tercer paso era cambiar el fondo de los encabezados de la tabla, donde se cambiaba acá, y acá también le pueden cambiar el borde, ¿cierto? Pueden dejar sin borde, por ejemplo ahora, la acabo de dejar sin borde, ¿ya? Y ahora le vamos a dar los bordes, ¿cierto? Lo dejamos con todos los bordes. Acá le podemos cambiar el color, si ustedes se dan cuenta hay guión rojo, o lo podemos dejar como nos pedían en el que es azul. Y este era para el color del texto, ¿cierto? Entonces acá tenemos el texto que está rojo, lo podemos dejar en blanco. Si quieren dejarlo en rojo, se vería así. Un poco contraste no sirve, ¿cierto? Entonces lo dejamos blanco. Esas eran las primeras partes. Después la otra parte era colocarle las ponderaciones acá a cada uno de los certámenes. Después decía que ustedes tenían que agregar una fila. Recuerden, muchachos, que para agregar una fila ustedes pueden seleccionar, pinchar arriba, siempre tienen que pinchar en la letra de la columna, y control más agrega una fila, control menos quita una fila, o en su defecto botón derecho, insertar, ¿cierto? Y ustedes eligen, ahí como está seleccionada la columna, se inserta. Control Z vuelve atrás. Ahí tenían varias formas de insertar columnas, ¿cierto? Muchachos, y después le decían que construyeran la fórmula. Para el caso del certamen 1, las notas del certamen 1 se obtenía sumando las celdas desde la F3 hasta la I3. Y acá nosotros la semana pasada habíamos visto referencia. Acá supongo que todos usaron referencia, pero antes de entrar a qué tipo de referencia, pregunta para ustedes. ¿Cuántos tipos de referencia existen? Tres referencias. Tres referencias. Ya, ¿cuáles son? Mixta, absoluta y relativa. Perfecto. Son esas tres. Mixta, absoluta, relativa. De acuerdo. Entonces, ¿qué tipo de referencia estamos usando aquí en esta fórmula? Que ustedes la pueden ver acá arriba, ¿cierto? Acá, ¿cuál estamos usando? Mixta. ¿Qué significa que estamos en la mixta? Están fijando una columna en este caso. Solo un valor. ¿Cómo fue? Que fija una sola, o columna o fila. Ya, y en este caso, ¿qué estamos fijando? Columna. Una columna. ¿Qué fila? ¿Fila o columna? No me queda claro. Columna. ¿Y por qué saben que es la columna? Porque antes se da la letra. Porque está el signo peso antes de la letra, ¿cierto? Ya, ¿y para qué fijamos la columna y no la fila? ¿Para qué se fija la columna y no la fila? ¿Qué quieren lograr con eso? Para que no cambie el valor de cuando las columnas se cambie vayan la manteniendo hacia el resto de las filas hacia abajo. Ya, si yo fijo la columna, es para fijar, estoy fijando de que si yo en los movimientos laterales, o sea, si me voy a la izquierda o a la derecha, no cambie la relación, la referencia. Si yo dejo fija la columna, pasa eso. No, al moverme hacia los lados no cambia la columna, pero como dejé fija la fila, al moverme hacia abajo, va a cambiar la referencia a la fila. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué acá nos conviene dejar fija la columna? Porque si yo por alguna razón me equivocaba y me movía hacia la derecha o hacia la izquierda, si me muevo por ejemplo a P1, el rango se movería 1, entonces me quedaría este rango. Entonces, por ejemplo, P1 me estaría sumando, P1 sería igual a la suma de P2, P3, P4 y C1. Ese sería el error, me estaría dando otras cosas nada que ver.
¿Ya? Ahora, es claro, alguno podría haber dicho, profe, pero ¿para qué estamos fijando las columnas si nosotros vamos a arrastrar hacia abajo? Nunca nos vamos a ver hacia los lados. Es un tema simple de seguridad. Lo que no podríamos haber fijado acá, lo que no podríamos haber fijado es las filas, porque nosotros queremos que al arrastrar o hacer doble clic, como ustedes vieron ahí, se copie la fórmula. Se dan cuenta que ahí se copió sola. ¿Y por qué aumenta sola el F11, F12? Porque cambié la fila. Esta era mi fila inicial. Bajé 1, entonces como bajé 1, la fila aumenta en 1, a 4. Acá, en relación al de arriba, estaría bajando 2, por eso 3 más 2, 5. Acá estaría bajando 3, 3 más 3, 6. Y así serían manteniendo la relación de las filas. ¿Se entendió? Lo mismo acá, muchachos, tenemos la suma. Es exactamente lo mismo, podríamos dejar fijas las columnas. Y acá también es lo mismo. Sumamos y dejamos fija a las columnas. Ahora, un repaso. Nosotros podríamos dejar los rangos de esta forma, ¿cierto? Podemos decir que, por ejemplo, S3, 2 puntos, y 3. Si ustedes se dan cuenta, me está marcando todo ese rango. Porque cuando yo coloco 2 puntos, me marca desde este inicio a este fin. Ahora, fíjense que si yo coloco acá, I7, me marca un cuadrado, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Un rectángulo, si quieren verlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, S3 es la esquina superior izquierda, y 7 es la esquina inferior derecha. Entonces, todo lo que esté en medio de ese rango sería las celdas que estaría considerando. ¿De acuerdo? Eso sucede con los 2 puntos, que no es lo mismo que yo coloque punto y coma. Pues si yo coloco S3, punto y coma, y 3, me considera solamente, ahí es para enumerar valores, ¿de acuerdo? Ahí estoy diciendo celda S3 y la celda I3, o sea, solo 2 celdas, no las celdas que están contenidas entre esas columnas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Acá, en el promedio de certámenes, nos estaban pidiendo hacer un promedio ponderado. Por lo tanto, necesitábamos nosotros lo siguiente. Estaba viendo en un chat. Ya, ok, muchachos, acá, el promedio de certamen. Teníamos lo siguiente. El promedio de certamen se obtenía por la ponderación, porque esto es un promedio ponderado. La multiplicación de la ponderación del certamen 1, que es 25, más la ponderación del certamen 2 por certamen... O sea, disculpen, todo no. Es la ponderación del certamen 1 por el certamen 1, más la ponderación del certamen 2 por el certamen 2, más la ponderación del certamen 3 por el certamen 3. ¿Sí? Pero fíjense acá. Ustedes deberán usar una fórmula de tal forma que yo cuando bajara acá, no cambiara nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la J1 es este valor del porcentaje, cuánto pesa el certamen. Ese valor tiene que quedar fijo. ¿Por qué? Tanto en columna, tanto en fila, porque si yo me muevo para cualquier lado, no quiero que cambie ni de columna y no quiero que cambie ni de fila. Entonces, este es un valor absoluto. Quiero que siempre apunte al J1, quiero que siempre apunte al N1, quiero que siempre apunte al R1. Pero sin embargo, la multiplicación era la ponderación por la nota de certamen. Para el siguiente alumno, yo quiero que cambie, no quiero que siga apuntando siempre la nota del alumno 1. Por eso, la nota, que es J3, solamente dejo fija la columna. La fila queda libre para que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, vaya cambiando al siguiente alumno, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y así sucesivamente. Entonces, en este caso teníamos una mezcla entre mixta y absoluta. Cris, cuénteme. Usted nos dice que se llama round en inglés la fórmula. Estoy buscando ponderación, que fue la otra expresión que usó, y no la encuentro. En español, ¿cómo se llama la fórmula? No. Ya, voy a explicar acá dos cosas. Primero, ¿por qué digo que es una fórmula ponderada? Porque, si ustedes se dan cuenta, hay dos tipos de promedio. Está el promedio aritmético, en el cual ustedes hacen, por ejemplo, certamen 1, más certamen 2, más certamen 3, todo eso dividido en 3. Ese es el promedio que nosotros conocemos, ¿cierto? Da error porque claramente C1, C2, C3 no existe, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo acá como, le coloco una comilla delante y me lo deja como texto. Entonces, ese es el promedio, es la fórmula de promedio que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero acá me están diciendo que vamos a calcular el promedio en base a pesos específicos. Si ustedes se dan cuenta, todos los pesos acá suman 100. Pero la nota que yo obtenga del certamen 1, esa nota me pesa un 25. O sea, ya tengo
un cuarto de la nota en base a la certamen 1. Si yo saco una nota del certamen 2, la multiplico por 35 y ahí tendría ya el 60% del certamen, o sea, del promedio. Y finalmente la nota del certamen 3 la multiplico por 40 o 0,4. Al sumar todas esas ponderaciones yo obtengo el promedio del certamen. Es decir, me están diciendo que el promedio ponderado sería, por ejemplo, C1 por ponderación 1 más C2 por ponderación 2 más C3 por ponderación 3. Ese es un certamen, ese es un promedio ponderado, donde a cada evaluación tú le estás dando un peso. Entonces, la ponderación en esta fórmula nunca cambia. Y la ponderación en esta fórmula siempre va a estar en la celda J1, N1, R1. Por eso nosotros debíamos acá, hacer lo siguiente. Termino esto y atiendo a los que levantaron la mano. Como P1 quiero que quede fijo, yo dejo la ponderación 1 fijo, la ponderación 2 fija y la ponderación 3 fija. Eso es lo que estaba diciendo. Ahí dejaría fija la relación. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? Tengo acá a Chris. ¿La levantó de nuevo? Yo sigo con... Lo que pasa es que aún así le había preguntado como otra cosa. Lo que pasa es que cuando yo estaba observando su barra de fórmulas y decía que la fórmula que había ocupado se llamaba round, porque con lo ya que te explico el tiro. Ah, ya. Lo que pasa es que yo por lo menos escribí la fórmula tal cual la tiene usted en ese momento. Entonces, esa era la duda que me queda en el fondo. ¿Por qué usó round y no hecho de la forma como lo había escrito ahora, que finalmente fue como la escribí? El tiro. Supongamos que tenemos ese número decimal, 45,4567, ¿cierto? ¿De acuerdo? La función round es una función que sirve para redondear. ¿Ya? ¿Qué significa redondear? Que significa que si ustedes tienen un número del 5 hacia arriba, si lo están pasando entero va a pasar al siguiente valor. Por ejemplo, 54,5, si yo lo redondeo, sería 55. 54,4, si yo lo redondeo, sería 54. Ahora, ojo, ese redondeo que estoy diciendo va a depender de un segundo factor, porque ustedes tienen el número acá. ¿Se dan cuenta que la función round dice número? Para ustedes que tienen el Excel en español sería redondear, tal cual. En español es redondear, en inglés round. Entonces, número, colocan punto y coma, y ahí dice a cuántos dígitos quiero redondear. ¿Ya? Ejemplo, round, quiero redondear este número, 45,45. Estoy redondeando el valor AF8 y digo que quiero tener 0 decimales. ¿Qué significa que quiero tener 0 decimales? Que quiero que redondee a la parte entera. Entonces ahí me muestra solamente 45. Porque, como se dan cuenta, 45,45 no llega a ser 5, por lo tanto redondea a la parte baja, es decir, 45. ¿De acuerdo? Si yo usara nuevamente la función round, selecciono el mismo valor, pero ahora en vez de colocar 0, coloco que quiero que redondee a un decimal. Al colocar un decimal, me va a decir 45,5. ¿Por qué? Porque como estoy redondeando al primer decimal, se va a fijar en el segundo decimal, y el segundo decimal es 567. Como es 567, ya es mayor que 5, entonces me va a redondear el decimal primero a 5. ¿De acuerdo? Si yo digo round el mismo valor y lo redondeo a 2 decimales, entonces me va a quedar 46. 45,46. ¿Ya? 45,46. ¿Por qué queda 45,46? Porque yo voy a redondear al segundo decimal. El segundo decimal es 5. Y el que está a su lado es un 6. Es decir, como es un 6, el 5 se sube al siguiente valor, es decir, al 6. Y me queda 45,46. ¿Se entiende la función round? Muchachos. Sí. Ya. Respondí la pregunta al señor Cristian, ¿sí? Tengo a Lucas Andrade con la mano arriba. Sí, sí, profe, es que tengo una duda, no sé si estoy en lo correcto. La cosa es que cuando estábamos sacando la nota de los certámenes, ¿Ya? mi duda es que me puse a pensar que la nota en la universidad van del 1 al 100, ¿cierto? Correcto. Entonces, ya imaginé que hubieran valores reales.
Entonces, si la nota del certamen era la suma de las celdas previas, ¿qué pasa si esos valores superaban el 100 y cuando sacara la nota del certamen total, o sea, de la nota de los certámenes finales, pasara un 100%? Eso tendríamos que validarlo, pero ahí hay dos formas de poder hacerlo, porque tú aquí estás, obviamente, para evitar eso, yo acá, por ejemplo, cuando le entregué el certamen, a ustedes les digo, la pregunta 1 vale tantos puntos, la pregunta 2 tantos. En el caso del certamen 1, todas las preguntas valen 25 puntos, entonces tú a lo más podrías tener 25, 25, 25, 25 y te daría un 100. Ah, ya. Esa es la forma, o sea, tú, ahora, si tú dijeras las preguntas, las vas a evaluar con porcentaje y vas a colocar un 100, acá arriba deberías colocar 25%. Arriba también 25%, para que después tú hagas una multiplicación del puntaje por la ponderación de la pregunta. Puntaje por la Ok. ponderación. Que por eso, ¿De como acuerdo? como había pensado eso, a la hora de sacar la nota en los certámenes, yo lo que hice, no lo sumé, como hice una fórmula para que no me pasara como el 100, pensando en lo que yo le había dicho antes. Ya. Eso no está malo. Eso es... Acá no le quise, como era la primera guía, no le quise poner validaciones. Porque también tú puedes tener un formato en el cual, por ejemplo, cuando lleguemos a data, tú puedes tener que ir a data, validación, y pues, no lo quiero pasar ahora, pero lo vamos a ver más adelante. Ujú, Acuérdame más adelante de esta pregunta, para ujú. no adelantarme mucho, y te voy a explicar yo cómo tú puedes validar de que los valores que ingresas en una celda estén en un solo rango. ¿De acuerdo? Ok, ok. Mejor porque no. Y ahí yo te digo, mira, eso tendrías que haber hecho tú, para que cuando ingreses acá, si el valor está fuera del rango que tú especificaste, no te deje ingresar el valor. Te hemos hecho un mensaje de error. ¿Ya? Ok, ya, ¿Alguien gracias, más profe. tiene alguna consulta, muchachos? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, les queda claro cómo se calcula el promedio, ¿cierto? Y les queda claro de que por qué era absoluto acá. ¿Sí? Era un valor absoluto porque ustedes siempre multiplican esta nota por la ponderación, la siguiente nota por la ponderación y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, yo le agregué la función round. Esta no se las pedía, pero la agregué porque como estaba en el rango, como alguien dijo, en la Santa María trabajamos con números enteros. Y además porque a ustedes siempre al final del semestre llegan, profe, tengo 54.6. ¿Qué significa eso? ¿Aprobé o no? Para que sepan, sí trabajamos con la función round para el promedio final. Entonces, si tienen 54.6, es un 55. ¿De acuerdo? Ya. Y esta promedio tarea. Y acá es donde algunos podrían haber tenido problemas, porque para sacar el promedio de las tareas, ustedes tienen que eliminar las dos peores. ¿Qué función fue la que encontraron ustedes, muchachos? ¿La encontraron, la buscaron, hicieron algo, no? Min, el min me saca Min. solo la primera menor. ¿Ya? Ahí Javier Rodríguez señala la función, que es késimo punto menor. ¿Ya? Esa es la función que debieran haber usado, por eso les dije, googleen a ver si encuentran algo. ¿Ya? Y la función entonces es la siguiente, la voy a colocar acá en español, que sería igual, y sería k.ésimo punto menor. ¿Sí? F2, aquí. Ustedes reciben el rango con los datos, posición, el menor. ¿Ya? Entonces acá, para que ustedes entiendan, colocan el signo de peso. Ya. Eso es lo que estaríamos haciendo, ¿cierto? Késimo menor recibe el rango donde están los datos que yo quiero considerar y la posición del menor. Es decir, si yo quiero sacar el primer menor, sería k.ésimo punto menor. ¿Dónde están los rangos que yo quiero considerar? Serían, por ejemplo, desde la S3 hasta la Y3, ¿ya? En ese rango, punto y coma, ¿y cuál quiero sacar? El primero, entonces coloco 1. ¿Ya? Obviamente aquí me da con error, porque yo estoy trabajando en el caso del inglés, ¿cierto? Para el inglés, los que estén trabajando en inglés, la función es small. Small, ustedes dicen, acá dice arreglo, ustedes le pasan los datos, rango de datos, punto y coma, y
posición o posición el menor que quieren sacar. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes para el inglés. Si lo quieren ver, sería, por ejemplo, small. Nuevamente sería acá S3, dos puntos, I3. En ese rango quiero sacar el primer menor. Y como no hay nada, me va a dar un error, ¿cierto? Porque no hay datos. Pero fíjense acá, les voy a colocar datos para que ustedes se den cuenta. 45, 34, 67, 56, 23, 67. Fíjense que abajo ya está identificando que el primer menor es el 23. Voy a colocar 12 para que cambie, ¿ya? 12 y ahora cambió. Se da cuenta que el primer menor que encuentra es el 12. Si yo ahora repito la fórmula y digo k.ésimo punto menor, coloco acá el rango nuevamente. A ver, que no, disculpen que yo trabajo en el small. Small sería desde la S3, dos puntos, hasta la I3, punto y coma, 2. Si ustedes consideran el k menor en el rango y el 2, acá le dice que es el 23. Es decir, el primer menor es 12, el segundo menor es 23. Y así ustedes podrían seguir sumando. ¿Qué es lo que hace la función késimo, muchachos? La función késimo, el arreglo que ustedes le están pasando. Espérense, a ver, acepté a alguien que lo voy a sacar. Señor Auronplay, no me suena. Al tiro Lucas, dame un segundo. No me da buena espina. Auronplay. ¿Aló? Me cambié el nombre. ¿Pero existe acá? Pónganse nombre, muchachos, porque si no si vuelven a ingresar con nombres que yo no conozco, los voy a dejar baneados. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ustedes no han visto las noticias de que están entrando a hackear en las reuniones, entonces si entra alguien que no está dentro de los nombres del curso, lo voy a banear, ¿ya? Así que cuidado con eso. Ya, me quedo tranquilo, entonces un estudiante de acá. Volviendo, veamos. ¿Entendieron la parte del small, cierto? Del késimo. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? ¿Esta parte la entendieron? Sí. Ya. Entonces, para el promedio de tarea, al tiro voy a las manos. Benjamín, cuénteme. Benjamín levantó la mano. Benjamín Aguiló. Benjamín. Ya. No hay consulta. Ya, muchachos, como les decía, entonces tengo acá que el promedio de tarea. ¿Ah? El amigo puso la pregunta en el chat. En el chat. Sí, esta es la guía. No, muchachos, esta guía no es la nota T1. La T1 es... Acuérdense que vuelvo a repetir, estas guías que les estoy enviando, muchachos, son formativas. No iría acá, muchachos. La T1, yo les pasé la PPT de la primera clase y está fijada como para el 27 de abril, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Entonces, esa T1 es otra prueba. ¿De acuerdo? Acá, digamos, el T7 es el promedio de todas las actividades formativas. Entonces, la guía que están haciendo ahora estaría dentro de un promedio acá, en esta nota. ¿Ya? Ustedes van a tener 7 tareas. 7 tareas. O sea, son 6 tareas. La séptima tarea son todas estas tareas formativas. Y estas tareas formativas, si ustedes trabajan, si ustedes la entregan todas las veces, las tareas formativas, basta con que ustedes entreguen
tienen un 100. ¿De acuerdo? La idea es que ustedes trabajen clase a clase para que no se entiendan. Entonces yo estoy asumiendo que la tarea 7, la mayoría de las veces debiera ser un 100 y les va a borrar la peor nota de las otras tareas. Porque la fórmula de las tareas era suma todas las notas y borra las dos peores. Por eso ustedes buscan el small 1 y el small 2. Entonces, se dan cuenta, suman todas las notas y restan la primera y la segunda menor, y a esa la dividen por 5. O sea, de las 7 notas consideran 5, las 5 mejores. Esa es la forma de calcular su promedio de tareas. ¿Sí? ¿Entendió? Si no pudo ser la tarea del fin de, muchachos, como les digo, es una tarea formativa. Van a tener, yo creo que ahí van a tener muchas tareas durante todo el semestre, por lo tanto, hay opciones. No les baja, no afecta tanto. Pero el llamado es a que hagan las tareas que se les están dando. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos, o no? Y la nota final era el promedio de los certámenes por la ponderación de los certámenes, el promedio de las tareas por la ponderación de las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, acá, nosotros, fíjense la fórmula que usé yo acá para la nota final, o sea, para el promedio de las tareas. O sea, ¿la están mirando acá arriba, no? Porque yo puse la suma, ¿sí? Yo puse acá arriba la suma de todas las tareas menos la resta de la tarea más mala menos la resta de la segunda tarea más mala. Toda esa dividido por 5. Ahora, la función round ya la vimos, ¿ya? Pero la función if-error nadie me la ha preguntado. ¿Están prestando atención o están mirando otras cosas, jóvenes? Lo siento un poco participativo, poco... ¿Qué pasa? ¿Qué hace la función if-error? ¿Alguien me puede decir qué hace la función if-error? Ya. Entonces, muchachos, función if-error, acá se la voy a mostrar. Para ustedes sería si error, ¿ya? Si error, ustedes colocan valor correcto, punto y coma, valor si hay error. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de trabajar con el si error, ¿ya? Ahora, fíjense, ¿por qué estoy usando la función si error acá arriba? Porque yo estoy sumando y dividiendo. Supongamos acá, muchachos. Yo coloco acá una fórmula. Quiero decir que esta celda la voy a dividir por la celda de acá. Enter. Ahí me sale un error. ¿Cuál es el error que me sale? Me sale que estamos haciendo una división por 0. ¿Por qué dice eso? Porque como el segundo valor acá está vacío, para la fórmula la toma como que, oye, estás dividiendo por 0. Fíjense, si yo coloco 1, se va el error. ¿Ya? Pero como yo tengo todas las notas en la Santa María, va las notas de 0 a 100, puedo tener acá este dip error. Para evitar ese dip error, ¿ya? Vamos a tratar de poner más medio bostezo ahí. Para evitar este error que me está dando la división, muchachos, ¿qué tengo que hacer yo acá? Lo siguiente. Tengo que colocar la función if error, en el caso mío, ustedes colocan si error, y ahí está. El valor correcto es la división, que yo espero que se haga, y si no, ¿cuál sería el error? Yo voy a decir acá, por ejemplo, 0. División por 0. Ahí va el valor que yo quiero que aparezca. Cuando yo quiero escribir un texto, ese texto tiene que ir en comillas. Fíjense ahí, me dice división por 0. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí hay un error. Entonces, ese error lo encapsulo con la división por 0. Ahora, como dijo un compañero suyo, dado que estamos trabajando con números, lo mejor es colocar 0. Entonces acá me dicen, si hay un error, me va a mostrar 0. Y eso es lo que me está mostrando acá, muchachos. Promedio de tarea.
como acá, fíjense, no hay nada, acá me muestra que el promedio de tarea es 0. Pero no es porque no haya nada, sino que me muestra 0 porque acá me está dando un error. Y como captura ese error, me dice 0. ¿Ya? Entonces, ahí agregamos, muchachos, dos funciones, al menos 3 funciones, porque parece que también vimos la otra función que es round. ¿Sí? Round, o sea, para ustedes se llama redondear. Valor, punto y coma, cantidad de decimales a redondear. Esa sería la función round. Entonces ya nosotros a todo lo que manejábamos ya le agregamos 2 fórmulas, el késimo menor, el si-error y el redondear. ¿De acuerdo? ¿Hay consultas, muchachos, de la guía 1? No, profe. Cris, levantó la mano, cuénteme. Sí, en la fórmula que está en la celda AA2, usted hizo una división por 5. ¿Sí? ¿Por qué hice la división por 5? Porque yo tengo 7 tareas, ¿cierto? Pero le estoy restando la primera peor y la segunda peor. ¿Cuántas notas me quedan? 5. Entonces, en realidad estoy sacando el promedio de las 5 mejores notas. ¿Se entendió o no? Sí. Gracias. ¿Algo más, muchachos? ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Sí. Está con sueño, sí. Claro. Va a tener que dormir menos. Ya, por ejemplo, acá el késimo menor, ahora que borré los números, me da vacío. Uno podría decir acá, por ejemplo, F2 y colocar acá if error y damos el valor que queremos que nos muestre y si queremos podemos decir 0. Y muestra 0, F2 y volvemos a colocar if error y colocamos el valor punto y coma 0 para que nos muestre. O si quieren, para que se den cuenta, acá vamos a colocar el 1. ¿Se dan cuenta? Ahí tendríamos manejando los errores para que no aparezcan, porque ese error lo estamos manejando nosotros, son errores porque hay celdas vacías. ¿Ya? Ok, muchachos, damos por cerrada la parte de la guía 1. Vamos a ver entonces ahora la materia para esta clase. Jorge, ¿qué quiere que suba la guía? ¿La pauta, dices tú? ¿La especie de pauta? Jorge, Benavente. Ya, después la puedo subir como pauta resuelta y con las notas que le puse al lado. Ya, entonces, si vamos a subir esa, vamos a trabajar con esa misma entonces, para no subir tanto archivo. Vamos a ver. Denme un segundo, voy a abrir la misma guía que la había cerrado. La vamos a abrir para... Entonces, ya resuelta 1, ahí está. En la hoja 2, ahí está lo que tienen que hacer. Vamos a colocar acá clase del 13 de abril. Ya, muchachos, a ver, préstenme atención. Nosotros les dejamos un video, ¿cierto? ¿Qué funciones estaban en el video? ¿Aló? La función sí, Ya, la la función... conjunto, La la función suma.sí, contar.sí, la contar.sí conjunto, concatenar y la función mínimo y máximo. Ya. Ok. Vamos entonces, por parte. ¿Entendieron la función sí? Sí. Sí. Ya. ¿Qué hace la función sí? Comparar valores, ¿o no? ¿Es para? Comparar valores. Claro, es para tomar decisiones. ¿Por qué es para tomar decisiones? Porque ustedes dicen, si pasa esta condición, es decir, si la condición es verdadera, voy a ejecutar esto.
Si no, voy a ejecutar esto otro. Es el concepto de la función sí. Entonces, la función sí dice, hay una comparación, o digamos una condición, punto y coma, valor si es verdadera, punto y coma, valor si es falso. Esta sería la forma de trabajar el sí, ¿de acuerdo? Si nos vamos a los datos acá, ya, por ejemplo, esta la vamos a ocultar, pero por ejemplo acá, ustedes pueden hacer igual. En el caso, en vez de colocar sí, yo estoy en inglés, sería if. Paréntesis, yo digo, si la nota final es mayor o igual a 55, si es verdadero, aprobado, ¿cierto? Y eso va con comillas porque es un texto. Punto y coma, valor si es falso. Si es falso, ¿qué significa que es falso? Que no es mayor que 55, por lo tanto, reprobado. Cerramos Enter. Y me dice que está reprobado. ¿Sí? Ahora, fíjense automáticamente cómo va a cambiar. Yo voy a colocar a 25, 25, 25, 25, ¿cierto? Acá colocamos 33, 33, 34, 33, 33, y fíjense, 34, y cambia a nota final 60, por lo tanto ahora está aprobado. ¿Se dan cuenta cómo yo en base a una condición tomo una alternativa a la otra? ¿Sí? Exactamente, Gonzalo, es un condicional. De hecho, es el sí condicional. ¿De acuerdo? ¿Se entendió cómo se usa el sí, cierto? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ah? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, Sí. ¿qué pasa ahora si a mí me dijeran, oye, me dijeron entonces, a ver, voy a ampliar acá, vamos a trabajar aquí mejor porque aquí están los datos. Me dijeran del 0 al 45 tú vas a estar reprobado, del 46 al 54 te vas a examen, y los mayores a 55 están aprobados. Si me dijeran que tengo estas condiciones, ¿cómo trabajarían ustedes la condición? Vamos a hacer acá la condición, ¿eh? En la última. Sí, punto conjunto. Ya, ¿y cómo lo harían? Porque aquí ya entendieron todos cómo funciona el sí, ¿cierto? ¿Sí? Sí. El sí era, para que les quede claro, acá, lo voy a buscar al otro lado mejor para no perder tiempo acá. Vamos acá, control C, ¿cierto? Y lo pegamos ahí. El sí iba a una condición, un valor verdadero y un valor si es falso. Y por otro lado, teníamos el sí conjunto. ¿Ya? Que también, ¿cómo funciona el sí conjunto? Para la condición 1, si la cumple, va al valor 1, ¿cierto? Después va la condición 2, y si la cumple, el valor 2. Y así va en la medida que ustedes le agreguen condiciones, ¿cierto? Porque el sí conjunto está diciendo que van a evaluar un conjunto de condiciones. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, ¿cómo ustedes harían, dado que conocen el sí conjunto, harían para que acá me diga si estoy aprobado, reprobado o si me tengo que ir a examen? ¿Cómo lo harían ustedes? Igual si conjunto. Ya, vamos a anotarlo acá. Igual, ya, en el caso mío es ifs. ¿Ya? Ya. Es como muchos ifs, por eso es ifs en plural. ¿Ya? Ifs. ¿Cuál sería la primera condición? La primera sería 0,45. ¿Cuál? El rango es 0,45. ¿Y cómo colocarían el rango de 0,45? Tenemos que buscar la celda. Menor a 45. Ya, pero alguien dijo algo de la celda. ¿Quién fue? Yo acá.
¿Qué Es que dijo? primero tenemos que, Christopher Saavedra, es que primero tenemos que comparar el resultado de nuestra nota. Y ¿Ya? por ¿Y eso dónde está el tenemos que ir a la resultado? celda donde está la nota final, Ya. que está más arriba, que parece que era la Aquí, columna AA. la, O la, la AD. Ahí está la nota final, ¿ya? ya. Ahí Esa está, celda la ¿sí? tenemos que comparar con el 0,45 primero, luego la AD26 y luego con la AD27. Ya, pero ustedes dicen así, ¿y qué le van a colocar? AB23 es menor que esto, ¿sí? No, habría que poner si es mayor que 45. Con el, Ya. Dicen, si eso es mayor que 45, ¿eso me estás diciendo? claro, y luego pongo punto y coma. Perdón, Eh, tiene que ser menor que 45 para que quede reprobado. entonces debe ser así, Menor que 45, ¿ya? Si AB23 es menor que 45, sí, punto y coma, y ahora reprobado, reprobado. ¿ya? Termino el comillas. Después, Después sería después, punto y coma. punto y coma, volvemos a elegir la celda donde está el valor, ¿ya? Y si ese valor, ¿qué pasa con este valor? Si es mayor o igual que 46, ¿Ya? no, a ¿Cómo ver, lo cambio? tendría que ser, no, Mayor o igual que tendría que ser 46. menor que 55. No, chucho. ¿Qué hacemos? ¿No se puede plantear como una inecuación? ¿Cómo sería la inecuación? Si es, si a ver si 46 es menor a la nota final del promedio y Ahí mayor o pongo el igual, 54. no, sí, eso, y menor a 55, eso. O menor o igual a 54, como dice su compañero. Sí, ¿Ya? ¿Qué pasa si eso? examen. Examen. Y si no, En la celda la tiene que de nuevo seleccionar ¿ya? y en la Es condición mayor o es que sea igual, mayor a 55. aprobado. ¿De acuerdo? Ya. Ahí dice reprobado, ¿cierto? O sea, Ujú, estaría sí. funcionando, dicen ustedes. Pero fíjense, vamos a probarla. Ya. ¿Sabemos que vamos a estar reprobados? Arroja el correcto mensaje. 25, 25, 25, 25. Todavía tenemos un promedio 15, por lo tanto no afecta en nada. 33, 33, 34. Tenemos 36, sigue estando reprobado. 33, 33. Y acá nos da 52. Y ahí debería decir examen, pero acá dice error. ¿Ya? Ahí hay un error. Veamos qué nos dice la gente en el chat. Exactamente. Ahí Francisca nos está diciendo que hay que usar la función i. Francisca, ¿por qué habría que usar la función i? Exactamente, Anaís. Hay más de un valor en la condición. Por eso da un error de DNA. ¿Qué es lo que habría que hacer acá, muchachos? Separar la condición. Separar la condición. Es decir, esto lo pueden hacer en matemáticas. En Excel no. Porque la condición siempre va a ser con respecto a un valor. Entonces ahí debiéramos usar, como estos resultados son verdadero y falso, estamos trabajando en el mundo de la lógica. ¿Y qué operadores lógicos conocen ustedes? ¿Qué operadores lógicos conocen ustedes para obtener resultados lógicos? Es decir, resultados booleanos 0 y 1, verdadero y falso. ¿Conocen alguno? A ver, ¿qué me dice el chat? Oh, no puedo llegar al chat.
Ahí tengo que me dicen verdadero y falso. ¿Qué operadores? El operador AND y el operador OR. O el operador y el operador O lógico. Ah, obvio. ¿Sí? Entonces esos son los operadores que ustedes tienen que trabajar. ¿De acuerdo? Tienen que trabajar con esos valores porque son los valores lógicos. Ahora, vamos a colocar acá también para que se recuerden. Este va a ser como nuestro torpedo oficial. La operación I. Ustedes que están trabajando en el español es la función I. Y la función recibe valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, y así muchos valores. Eso es lo que hace la función I. Y por otro lado tenemos la función O, que es exactamente lo mismo. Valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, y así muchos valores. ¿Cuál es la diferencia entre el I y el O? El I El I la incluye y el O excluye a una condición, ¿o no? No. A ver, me hacen una pregunta. Me dicen acá, ¿acaso bastaría con sacar el 46? Veamos. Si está funcionando como ilógico. Ahí bastaría también por una sencilla razón de que acá usted está estableciendo lo siguiente. ¿Ya? Y déjenme ver una cosa. No, no se puede hacer eso. Ya. Ya, déjenme ver una cosita. Claro. Ya. Listo. Ya. Ya les voy a explicar. Si ustedes acá sacan el 46, pero quiero ver una cosa. Por ejemplo, sacamos el 34, nos da que 52, por lo tanto nos vamos a examen. Pero si sacamos el 33, nos va a 44, nos dice que es reprobado. ¿Ya? ¿Por qué funcionaría? Después vamos a volver al ilógico. ¿Por qué funcionaría en este caso? Funcionaría porque ustedes están diciendo, como están todas las condiciones están en base a una nota, si no es menos que 45, no van a entrar en el primer caso. Entonces van a pasar al segundo caso. Si llegan a pasar al segundo caso, es porque ya saben que es mayor que 45. Entonces ustedes pueden colocar el límite superior. Pero para trabajar este tipo de funciones así, tienen que mantener el orden. Irse por segmento. Es decir, primero veo el segmento de 0 a 20, después el segmento de 0 del 20 al 40, después del 40 al 60, después del 60 al 80. Tiene que ser en el orden incremental. O si no, les va a dar error. Y la otra forma, ¿ya? Porque esa es una forma, porque le respeta... Ya, acuérdense que este ifs conjunto, ustedes van a entrar a una única condición. Si entraron a una, dejan de evaluar el resto. No evalúan más de una vez. En el caso anterior, como nos daba 52 es menos que 45, no. Después decía 52 es menos que 55, sí. Entraba y dejaba de evaluar más cosas. ¿De acuerdo? Esa es una opción. La otra que estábamos viendo y por la cual estábamos introduciendo las funciones I y O lógicas, el I lógico me dice que me exige que los valores que estén dentro del I lógico, todos los valores que estén dentro tienen que ser verdaderos. Si son verdaderos, el resultado es verdadero. Entonces acá todos los valores verdaderos implica resultado verdadero. Si yo tengo algún valor falso dentro del I, me va a dar falso. Acá basta con un valor verdadero y eso me va a retornar un resultado verdadero. ¿Se entiende, no? Esto es operador lógico. Ahora, ¿cómo funcionaría este operador lógico? Nosotros habíamos establecido lo siguiente, ¿cierto?
habíamos dicho esto, ¿cierto? Si AB23 es menor que 45, reprobado, y habíamos dicho acá lo siguiente. 46 menor o igual. Eso es lo que habíamos dicho nosotros, y eso es lo que estábamos viendo que no nos resultaba. Lo vamos a dejar en negrita. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar en negrita ahí, y le vamos a dar un color rojo para que ustedes lo tengan claro. Entonces, ese era nuestro error. Ya nos dimos cuenta que al sacarle solamente el 46, por un tema de órdenes que estamos escribiendo las reglas, funcionaría. Pero, si nosotros colocamos ifs, vamos a copiar exactamente lo mismo de arriba. Y aquí lo vamos a editar. Esto es lo que teníamos que editar. ¿Por qué estaba malo esto, muchachos, si lo colocábamos así? Porque acá hay dos condiciones y no podemos escribir dos condiciones. La forma de escribir dos condiciones sería con el operador AND, paréntesis, ¿cierto? ¿Cuál es el valor 1? Valor 1 sería que AB23 sea mayor o igual que 46, y el valor 2 es que AB23 sea menor o igual que 54. Esa sería la condición. Ahora, fíjense, como hay más de una condición, esas condiciones las uní con un i. Para que entre acá, tiene que ser ambas mayores, ambas verdaderas. Entonces, ¿qué significa que sean las dos verdaderas? Que el número, el AB23, sea mayor que 46 y sea a la vez menor que 54. Si eso se cumple, me va a mostrar examen. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, veamos. Recordar que el OR, al usar el operador O, lo que tenemos es, basta con que una sea verdadera. Fíjense acá, ahora también me da reprobado. La voy a marcar con amarillo para que ustedes le pongan ojo a ambas celdas. Las dos dicen reprobado. Y ahora lo voy a colocar acá 33, las dos se fueron al examen, y 34, los dos aprobaron. ¿Se dan cuenta que funcionan ambos de la misma forma? Entonces, ahí tenemos otra forma de trabajar con el if. O sea, agregamos funciones y lógico y o lógico. ¿De acuerdo? Ya. Con esto hemos visto la función sí y la función sí conjunto. ¿Qué otra función más vieron, muchachos? ¿O estaban en los videos? Contar, sí. Contar, sí. Ya. Veamos. Ya. Vamos a pasar las fáciles que ya las vimos. ¿Sí? Concatear. Recuerden que la primera era sumar, que ustedes le pasan a la función sumar, le pasan nuevamente valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, valor 3, y así, punto y coma, todo separado. Esa es una forma, o bien igual sumar, y ustedes le pasan celda, por ejemplo, por ejemplo acá, AB3, dos puntos, AZ3. Ahí están pasando un rango, ¿cierto? Acá ustedes están pasando valores por separado. Y acá ustedes están sumando un rango de Z. ¿Entienden cuando me refiero a un rango, no? Sí. Ya. Esa sería la función sumar. Esa la usamos para sacar la usamos para sacar las notas de los certámenes, que sería acá, sum del KB3 al M23. No creo que requiera más explicación. Si hay alguien que no entienda, me avisa, por favor. Y la otra tenemos que es promedio, que es la misma ciencia. Valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, valor 3, punto y coma, y ahí podemos agregar más valores. Aquí estaría sacando promedio de valores por separado. Obviamente ahí los va a sumar y después los va a dividir por la cantidad de valores que yo le pase. Y promedio, ustedes pueden decir lo mismo que arriba, A3 a la Z3. ¿Sí? Y ahí están sumando el promedio
del rango de valores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Se dan cuenta que yo a todas las celdas, a todas estas que están para escribir así, le antepongo una comilla simple, ¿cierto? ¿Lo han visto o no? ¿O no lo habían visto? Ya, ¿qué estoy haciendo con eso? Lo que estoy haciendo con eso, muchachos, es dejar que todo quede como texto. Es decir, al colocar la coma, estoy dejando una celda formato texto. Es decir, aunque aparezca una fórmula matemática, Excel la va a considerar como texto. Por eso ustedes pueden ver lo que estoy escribiendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces ahí quedaron como texto, ambas, ¿cierto? Ya, ahora, una función que hay que ver es la función sumar.si. ¿Sí? La función sumar.si va a tener que recibir primero el rango de los valores del criterio, punto y coma, el criterio con el cual quiero trabajar, punto y coma, y el rango donde están los valores que quiero sumar. Esa sería la forma de trabajo de la función sumar.si. Déjenme ver si tengo algún Excel abierto acá. Tenía acá. ¿Están viendo algo ustedes o no? No. No ven nada. Ya. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Ya. ¿Están viendo ahora una que dice factura año 2012? Una Ahí hoja sí. de Excel. Ya. Fíjense, para que entiendan la función sumar si. La función sumar si, supongamos que a mí me dicen, me dan toda esta planilla y me dicen, quiero obtener el total de las ventas totales, valga la redundancia, que se realizaron en el mes de enero. Nosotros nos damos cuenta que acá hay muchos meses. Enero, después está febrero, abril, mayo, ¿cierto? Entonces, si a mí me dijeran, quiero saber el total de las ventas que se realizaron en el mes de enero, ¿qué harían ustedes? Tendrían que usar la función si, sumar.si, porque ustedes van a sumar si es que cumplo ese criterio. Como les dije, la función sumar if sería, para mí sería sum if, esa es la sumar si. Yo voy a sumar ¿cuándo? ¿Y qué les decía a ustedes yo? Que ustedes colocaban entonces, según lo que le escribió, el rango de criterio. ¿Cuál es el criterio con el cual quiero sumar? ¿Cuál ¿Es sería el el mes de criterio? enero? Es el mes de enero. Entonces, ¿dónde están los rangos? ¿Dónde tendría que estar acá en mes? Entonces yo selecciono todo este rango. ¿De acuerdo? Lo selecciono. Punto y coma. ¿Sí? Y después de eso, dice que ustedes tienen que escribir el criterio. Y acá tienen que tener cuidado, muchachos, porque si yo escribo enero con minúscula, puede que no lo encuentre. Por lo tanto, yo les voy a recomendar que ustedes siempre, si están buscando enero, vayan y pinchan donde está el valor que están buscando. Por ejemplo, enero. Porque saben que están todos iguales. Punto y coma, y después dice el rango, donde va a estar. Dice sum range. ¿Qué queremos sumar? Las ventas. Ya, entonces seleccionamos el rango de las ventas. ¿Sí? Ese es Chief Fin y llega al final, ¿ya? Y nos dice que en enero se vendió todo eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense, si yo quisiera, ahora, acá pusimos, por ejemplo, quería poner enero. Ya, entonces yo voy, traigo control C y coloco ahí enero. Y para hacerlo más referente, yo digo acá, bueno, acá ya no es H7, quiero que sea el J8. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ahora me dicen que quiero sumar las ventas de
Ya, de marzo. Control C, ¿cierto? Y coloco acá marzo. Si ahora quiero sacar la fecha de marzo, ¿me basta con arrastrar hacia abajo? No. No, hay un error. O sea, funciona, pero hay un error. Fíjense que acá el rango del mes parte en la celda H7 y termina en la celda H90, no, H105. O sea, del 7 al 105, ¿cierto? Que era lo que tenía establecido acá. Del 7, G7 al 105, H7 al 105. Pero al arrastrarlo hacia abajo, ya no está en la 7, está en la 8 al 106. Es decir, primero que todo, dejé fuera un registro y segundo, agregué una celda que no tiene valores. ¿Sí? Entonces, volvemos al tema importante. Yo sé que estos datos ya no van a aumentar, entonces dijo esa referencia absoluta. En ese rango van a estar los valores G7 y G105. Y el G8 voy a dejar acá el signo peso porque yo quiero que cambie quiero que cambie la fila cuando cambie. Entonces ahí podríamos decir que está correcto. Porque fíjense, el rango de los criterios... espérense, está correcto porque no lo he arrastrado. ¿Ya? Ahí se dan cuenta que voy a sumar en el rango del H7 al 105 y no va a cambiar porque está fijo. Y ahora me va a sacar el criterio que es J9. Fíjense ahora, si yo coloco acá febrero, cambia el valor. Y es más, si yo coloco enero, tendría el mismo valor de arriba. ¿Se dan cuenta, no? Si coloco marzo, igual lo considero con minúscula. ¿Ya? Ahí habría que ver la consideración de Excel. ¿Se entendió? Acá alguien me está diciendo hay que dejarlo fijo, sí. ¿De acuerdo? ¿Consultas? ¿No? ¿Se entiende entonces cómo funcionaría el sumar sí? A ver, muchachos, si yo quisiera saber, vamos a usar la función, ¿qué otra función nos faltaba? Nos faltaba la función sumar sí, y me imagino que estaba la promedio.sí, ¿no? ¿Esa estaba también sí o no, muchachos? Pero Falta concatear. No estaba. Estaba con tal punto sí conjunto. Ah, ya. Ya. Vamos al tiro. Ya, la promedio.sí funciona exactamente igual. Ustedes van a sacar el promedio, tienen que dar el rango de los criterios, donde el criterio y después los valores que quieren sacar el promedio. Ejemplo, vamos a hacerlo ejemplo acá al tiro. Aquí está venta total y, por ejemplo, unidades en promedio. ¿Cómo sacaríamos las unidades en promedio vendidas? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? En el caso de ustedes sería promedio.sí, en el caso mío sería average ifs, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo? Se me está diciendo el promedio de unidades vendidas en el mes de marzo. ¿Dónde está el rango de criterio? ¿Unidades? No. En G, en la columna G. Dicen promedio de unidades vendidas por mes o para el mes de enero. ¿Cuáles son las que tengo? ¿Ah? La columna E. La columna E. Veamos qué dice el Ahí chat. están las unidades. E y H, E y H. Ouch, nos fuimos muy afuera. La columna H solamente. Porque acá está el criterio. Acá están todos los meses. Entonces, este va a ser mi rango de criterio para el... ¿Ya? Ese es mi rango de criterio. Punto y coma. ¿Dónde está el criterio? Es el mes. Ahí coloqué enero. Punto y coma. ¿Y dónde está acá el rango de donde quiero sacar el promedio?
¿Ah? ¿Dónde está? En la columna E. Vamos a ver la columna E, exactamente, la columna E. Porque ahí están las unidades. ¿De acuerdo? Punto y coma y hacemos enter. Entonces, en enero se vendieron en promedio 137 unidades. Si queremos arrastrar, nuevamente dejamos fijo todo, dejamos fijo absoluto el rango del criterio, aquí solamente dejamos fija la columna, y acá dejamos fijo todo el rango de donde voy a sumar. Si yo dejo fijo todo eso, hago enter, y ahora puedo arrastrar y puedo saber cuánto fuera la cantidad de unidades vendidas en el mes de marzo. En promedio, en marzo se vendieron 55 unidades. ¿Se entiende? Entonces ahí usamos la función promedio, y la promedio sí y sumar sí. Que les quede claro, el primer rango es el rango donde están los datos con los cuales voy a filtrar. El segundo es el criterio que estoy buscando en ese rango. Y el tercero es dónde están los valores que yo voy a sumar o promediar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces ahora nos vamos a ir a ver la función contar. Ya, esta función es exactamente lo mismo. Así lo vamos a copiar acá abajo. Ya. Teníamos la función contara. La función contara recibe un rango. ¿De acuerdo? ¿Y qué me muestra ese rango? Rango solamente, ¿cierto? ¿Qué hace la función contara? Ya, voy al tiro, no vuelvo. Compartir. Sumar.sí. Ahí está para que le saquen la foto. ¿Qué hacía la función contar a? Esa estaba dentro de lo que tenían que leer, muchachos. La función contar a. Contaba solo, por ejemplo, en el ejemplo del video salía como el nombre Gutiérrez y ponía el rango y solo contaba los que estaban con nombre Gutiérrez. Ya. Contar rango. Ya, contara. Fíjense acá. ¿Por qué se va a otro lado? Está loco. ¿Dónde estamos viendo? ¿Qué les tengo compartido a ustedes, muchachos? ¿Qué están viendo en este momento? Ya. Ahí está el contara, ¿no? Contara rango. Fíjense, si yo coloco acá count a, dice, cuenta el número de celdas en un rango que no son vacías. Es decir, la función count, por ejemplo, contar rango, entonces acá le voy a colocar que retorna la cantidad de celdas que tienen datos. ¿Sí? Eso es lo que hace la función contará. Fíjense acá. Miren, voy a darle de acá, desde la posición 20 a la posición 30. Y voy a aplicar la función contara, desde la celda A de 20 a la 30. Entonces yo voy a decir acá, es igual a count A, y voy a decir que va a ir de la celda A de 20, 2 puntos, A de 30. ¿Sí? Y me dice que son 4. Se dan cuenta del 20 que está aquí hasta el 30. ¿Cuántas celdas tienen? ¿Cuántas celdas no vacías hay? 4. Hay una que dice reprobado y hay otras que tienen los rangos de las notas. Entonces está correcto. ¿Se entiende lo que hace la función contara? ¿Sí? Después tenemos la función contar, que también recibe un rango. ¿Sí? Esta función contar retorna la cantidad de datos numéricos que encuentra. Fíjense acá, count. Si ustedes colocan count,
les dice ahí valor 1, valor 2, todas las cosas, ¿cierto? Si ustedes cuentan count aquí, dice ahí, count cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. ¿Ya? Entonces la función count o contar a secas, si ustedes le dan el rango, por ejemplo, yo voy a dar acá a ver, espérense, que había puesto así, count, y coloco A de 20, dos puntos A de 30, me retorna 0, porque acá no hay ningún número. ¿Ya? F2, si yo quisiera, por ejemplo, AD, en vez de AD voy a colocar AB. AB20, AB30. Hago Enter, me dice que hay 4. ¿Sí? Veamos. De aquí el 20, 1, 2, 3, 4. Son 4 números los que encontró. Me devuelve 4. Esa es la función contar. La función contar idealmente que se aplique sobre celdas que contienen números. ¿Ya? Ya. Tenemos la función contar y ahora vamos a ver la función contar sí. Alguien levantó la mano, me sale, muchachos. ¿Consulta? Profe, una consulta. ¿La función contara es lo mismo que la función contar.sí? No. Ah, La es función, otra. la función es otra. La función contara te cuenta solamente las celdas que tienen datos, o sea, las distintas de vacío. Y la Ujú. función contar te cuenta solamente las celdas que tienen números. Y la función contar Ah, ya. sí, la función contar sí te va a contar todos los que estén en ese rango. Por ejemplo, podría decir aquí espérense, comilla, con es igual, contar, punto sí, va a recibir el rango, punto y coma, criterio. ¿Sí? Retorna, la cantidad de celdas o de datos que cumplen dicho criterio. ¿Sí? Ahora, Vale, profe. por ejemplo, la función contara, yo podría haber dicho, esta me vuelve a las celdas distintas de vacío, las que tienen datos. Yo podría hacer acá, por ejemplo, es igual a contar, punto sí, y digo desde la AD20, dos puntos AD30, ya es el rango, punto y coma, y digo que sea vacío. Y me dice, bueno, aquí me dice que no hay nada porque aquí es count if, ¿cierto? Pero así sería. Me dice que hay 7 que no son vacíos. ¿Sí? Hay 7 que no son, hay 7 que son vacíos. Porque ustedes están acá de la AD20 hasta la 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas vacías. ¿Se dan cuenta? Que será sirve para contar. Ustedes establecieron el criterio. Acá, ustedes establecieron el criterio que era vacío. Así se explica el vacío, muchachos. Que no haya nada. Si ustedes quieren contar cuántas celdas tienen el valor 0, hacen Enter y le dicen que hay 4 celdas que tienen el valor 0. ¿Sí? Si ustedes quisieran encontrar, por ejemplo, cuántos Pedro, cuántas Francisca, ustedes colocan aquí, entre comillas, Francisca, y podrían buscar cuántas Francisca hay en el curso. 0, porque aquí no hay ninguna con nombre. ¿Se entiende, muchachos, no? Entonces, esa sería la forma de trabajo. Vamos a colocar acá 0 para que... Ya. ¿Qué otra función nos queda, muchachos? Teníamos la función contar, todas. Y nos falta la concatenar. La concatenar, esta funciona así, es igual a concatenar. 2, yo le paso valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, valor 3. Y aquí, punto y coma, muchos valores, ¿cierto? Esta, por ejemplo, yo voy a tener aquí
12 millones, por decir algo, 546, 34, y acá puedo tener el guión K, ¿sí? Entonces ustedes dicen, oye, quiero formar el root. Entonces hace la función acá, concatenar en su caso, en el caso acá inglés es concat, y concat dice texto 1, ya le paso la primera parte del guión, o sea, la primera parte del root, punto y coma, y le paso la segunda. Fíjense que acá me va a dar un error, o sea, me lo va a concatenar, pero fíjense cómo se ve, se nota todo junto. ¿Qué nos falta? El guión. Entonces ustedes tendrían que haber puesto acá, comillas, guión, comillas, le agregaron también otro valor, que es el guión, ¿cierto? Y después lo hacen acá. Y al hacerlo ahí, obtendrían el root. ¿Se entiende, no? ¿Estamos claros, no, muchachos, el concatenar? El concatenar toma dos valores y los une. ¿Sí? Toma los valores y los une. ¿Algo más? ¿Alguna otra función que nos falte? Tenemos concatenar, contar sí. Bueno, muchachos, dado que ya estamos cerca de la hora, Profesor. con todas las funciones que hemos visto, ustedes podrían perfectamente comenzar a desarrollar la guía 2. La guía 2 les dice a ustedes que, bueno, que primero lo que tienen que hacer en la guía 2 es agregar acá en la columna AC, colocar ustedes, hoy no vean la fórmula, en la columna C tienen que colocar ustedes si aprobó o reprobó, que ya lo hicimos prácticamente, en base a la nota final. Tienen que decir, si es mayor de 55 aprobó, o aprobado, reprobado. ¿De acuerdo? Ese es el paso 1. Después dicen que tienen que agregar una hoja, y tienen que crear esto. Y acá ustedes tienen que saber cuántos alumnos en su promedio final están con la nota de 0 a 20, cuántos están en la nota de 21 a 40, cuántos están de 41 a 54, y así. Están sacando estadísticas. Después hay cantidad de aprobados, cantidad de reprobados, el promedio del curso, el promedio del mayor, el promedio del menor. Esa estadística quiero que la hagan. Y bueno, y la otra quizás, muchachos, hagan esa guía de la continuación de la guía 1, y la otra guía de donde sacamos las estadísticas de las ventas, las podemos trabajar en clase el día miércoles. Profesor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesor, tengo una consulta. Cuénteme. ¿Existe una función inversa a concatenar? Separar. Pero ahí tendrías tú que... Si yo tuviera una celda con, por ejemplo, un nombre, los dos nombres y los dos apellidos de una sola persona, en una celda yo podría transformarla en 4 columnas con nombre aparte, segundo nombre aparte, primer apellido aparte, segundo apellido aparte. Hay un comando. Déjame ver acá. Déjame ver si lo toma acá. Me parece que no está acá. Pero ¿dónde podrías ver? Fíjate, para todos, cuando ustedes tengan dudas, se van a la sección de fórmulas, y acá tienen todas las fórmulas financieras. En el caso tuyo es de texto, pinchan textos y acá tienes todas las funciones de texto. Lo que tú podrías hacer es, por ejemplo acá, esta es la función left que te devuelve, esta función left, si tú pones ahí te dice, tú le das un texto y la cantidad de caracteres, y te va a sacar esa cantidad de caracteres de la parte izquierda. Y está la misma que es right, que es exactamente lo mismo, pero te saca la cantidad de textos de la parte derecha. El mid, ¿ya? También te saca las caracteres del medio, tienes que explicar cuántos. El len te saca el largo, o sea, tendrías que jugar con estas funciones por ahora. Nosotros vamos en la segunda parte del curso, vamos a trabajar con Visual Basic, ¿ya? Y ahí sí que está el operador split. El split toma un texto y en base a un carácter que tú le des, por ejemplo, si están todos, en este caso, como yo puse mi nombre separado por espacio, yo le diría split, corta donde encuentre un espacio. Entonces ahí va a cortar y me va a devolver muchos valores. Yo creo que esa función no está acá en split, no está acá porque tú como trabajas en una celda, te los va a devolver todos los valores juntos en la celda. Tendría que ser muy inteligente para que tú le des y después te ubique. Si tú cortaste, te generó tres trozos, esos trozos, cada uno de esos trozos debe dejártelo en una celda, y eso es
lo que cuesta acá en el Excel visual. ¿Se entendió? Completamente. Ya. Listo, muchachos. No sé, ustedes me tienen que decir. La guía, muchachos, a ver, Alonso. La guía es para que ustedes trabajen. La vamos a hacer. La idea es que la lleguen más o menos procesada. La parte de las notas, esa traten de llevarla procesada para el día miércoles. Si no, lo hacemos en clase. La idea, muchachos, es que ustedes lleguen a resolver las dudas. ¿Sí? Y la nota de la tarea 1, si usted la subió, la nota de la tarea 1, Alonso, si usted la subió a aula, tiene un 100. Esa es formativa. Acuérdense que por participar tienen nota. Esa es por participar. Y yo por eso ahora partí la clase haciendo una especie de cómo debieron haber sido las cosas para que ustedes se hicieran una idea si le respondieron bien o mal. Y pudieran ver, profe, yo lo hice de esta otra forma, ¿está correcto o no? ¿De acuerdo? ¿Puede tomar una celda de una hoja distinta? Correcto. Por ejemplo, acá. Y pongan atención con esto. Y con esto terminamos. ¿Ya? Si me voy acá, estoy en la hoja 2, ¿cierto? Acá vamos arriba. Yo quiero sacar el promedio menor. Acá para sacar el promedio menor, si yo coloco el signo igual, ya está comenzando la referencia. Fíjense, yo al pinchar acá en la hoja datos, acá arriba ya me queda diciendo que estoy en la hoja datos. Datos, exclamación. Si pincho acá, 60, y hago enter, me copió el 60 acá. Pero fíjense cómo me lo copió. Me está diciendo, te trae la celda AB3, pero de la hoja datos. Entonces, esa es la forma de referenciar. Entonces, tengan cuidado cuando ustedes van para allá y hacen algo y después vuelven acá. Es decir, por ejemplo, acá yo estoy haciendo F2, estoy editando. Me voy a datos, ¿cierto? Y seleccioné la celda. Pero es un poco que no. Ahí sí. Datos. No, de nuevo. F2. Datos. No, se cambia. Vamos a hacerlo acá. Igual. Me voy a datos, ¿cierto? Seleccioné esa. Dice datos A7. Ah, yo dice, listo, estamos seleccionados. Y cuando vuelvo, como pinché en la hoja 2, cambió, ya no es datos. Está haciendo referencia a la hoja 2. Entonces, para asegurar de que ustedes seleccionaron ese dato, coloquen el punto y coma o hagan el enter para cerrar. ¿Sí? Porque ahí al dejar punto y coma ya dejaron fija, fíjense ahora yo me voy acá y sigue mostrando A7 y ahora que yo pinché la hoja 2 me dice, está trabajando en la hoja 2. ¿Se entiende? ¿Se entendió, muchachos? Ya, jóvenes, trabajen, que les vaya bien y el día miércoles seguimos trabajando con estas guías que les subí y vamos a ver más ejercicios. ¿Ya? Cualquier consulta la pueden hacer, la anotar para el día miércoles o si está muy urgente, me la manda por correo. La verdad, yo no sé qué hacer. O sea, Ya. mi mamá me dice que Cuídense. ¿cómo salió así? Ok, Nos profe. vemos. Chao, Chao. chao. Bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao.